Muy buenos días, amadas hermanas que como cada viernes se conectan con nosotros a un nuevo Arraigadas, llamando a las mujeres a tener verdad, esperanza y gozo en Jesucristo, porque solo allí encontramos esto, verdad, esperanza y gozo. No es muy común que me tengan a mí como anfitriona. Generalmente por aquí pasan las Yamel, pasa Laura, pero hoy yo tengo el privilegio de compartir con ustedes un Arraigadas muy especial. Hace como 2 años, nuestra amada hermana y también una que siempre está presente aquí en Arraigadas, que es Raquel Cubillas, que es argentina pero que vive en Ecuador, vino a República Dominicana a compartir con nosotros unas enseñanzas y me regaló un pequeño libro llamado Divina Adopción. Me lo regaló y me dijo, quiero que conozcas a esta amiga, una amiga muy amada que escribió este libro. Y nuestra invitada de hoy es la autora de Divina Adopción, que se llama Hele Telk. Y tenemos aquí hoy con nosotros el privilegio de tener a Hele y vamos a compartir hoy su historia. Hele, muchas gracias por acompañarnos hoy. Tu historia no es solamente conmovedora y transformadora, sino también de gran inspiración. Me imagino que para quienes te conocen personalmente debe ser un deleite poder compartir todas estas historias contigo, pero hoy, para las oyentes de Arraigadas, que quizás muchas todavía no te conocen, nosotras queremos introducirte y que tú misma comiences a hablar de esa historia, que yo quiero dejarte los detalles a ti, porque quiero que seas tú que narres cómo Dios, siendo el centro de esa historia, comienza con esa niñita, una niñita de apenas 4 años, a la que Dios llama una persona, como decimos siempre, ordinaria, con una historia extraordinaria. Tú sabes, Hele, que no te he presentado a la audiencia todavía, pero en Aviva Nuestros Corazones nosotras tenemos algunas frases que son como lemas. Nosotros siempre decimos, como un título de un libro de Nancy DeMoss que se titula Tú puedes confiar en Dios para escribir tu historia. Definitivamente en tu historia vemos que podemos confiar en Dios para escribir nuestra historia y que todo lo que nos hace necesitar a Dios es una bendición. Entonces voy a dejar que tú misma nos des un poco de quién eres y luego que comiences a contarnos esa historia maravillosa de gratitud enfocada en el Señor, ¿verdad? Y que el Señor sea con nosotros en esta entrevista para bendecir a las oyentes de Arraigadas y las que nos ven, ¿verdad? Porque nos ven en video, así como yo fui bendecida. Yo le decía a Hele que yo leí su libro 2 veces, porque realmente tiene mucho. Es bellísima la historia. Así que, Hele, por favor, preséntate tú a nuestras invitadas. Hele Telk. Muy bien, primero muchas gracias por invitarme a este espacio. Estoy totalmente agradecida, llena de gratitud. Dios utiliza mi historia de diferentes maneras y en forma tremenda y poderosa. Mi nombre es Hele Telk, estoy casada con Osvaldo Fernando Colombo. Este mes, justamente mañana, cumplimos 58 años de casados. Tenemos 3 hijos bellos, casados muy hermosamente, y tenemos 7 nietos, ya dos nietas casadas, así que en cualquier momento vamos a ser bisabuelos, espero, pero todavía no hay novedades. En este momento estoy disfrutando tanto de esta historia que Dios permitió que yo tuviera de pequeña, porque Dios está usando esta hermosa historia propia mía, para bendecir a muchas mujeres. Eso es lo que estoy viviendo en este momento. Estoy muy agradecida a Dios. Pienso todo el tiempo que mi gratitud es tan grande hacia Dios, porque entiendo perfectamente cuál fue el motivo que Dios tenía para que yo estuviera en este orfanatorio 14 años. En este momento yo estoy dedicada al Ministerio Divina Adopción, porque tiene mucho éxito y Dios está usando mucho esta historia para bendecir a muchas mujeres. Así que en este momento me transformé en escritora y conferencista internacional, porque tengo muchas ganas de hablar y cuento todo esto a cada momento de mi vida. En este momento me gustaría comenzar diciendo que
Mamá y papá vivieron la guerra de Europa en el año 1946 y yo nací en Austria por ese mismo motivo, porque disparaban de la guerra. Así que cuando yo tenía 2 añitos, viajamos en un barco enorme desde Europa hasta Argentina. Yo creo que desde ahí, o desde mi nacimiento, desde que mi mamá empezó a tenerme en su pancita, Dios tenía este plan que yo hoy estoy llevando a cabo. A mí me trae mucho gozo y mucha felicidad. Así que viajamos en este barco, un viaje largo, llegamos a Argentina y mamá y papá se separaron, así que mamá casi inmediatamente, bueno, a los 4 años exactamente, me puso en un orfanatorio en la localidad de Quilmes. Ahí había como 80 niños en mi misma situación, huérfanos, con falta de amor y falta de familia. Y ahí entré cuando tenía 4 años y estuve hasta los 18 años, mucho tiempo. Dios tenía ese plan. A veces me preguntaba cuando era más pequeña, ¿por qué tantos años en el orfanatorio? Pero ahora entiendo perfectamente que Dios quería que aprendiera tantas cosas en esos 14 años que iban a ser de bendición ahora en mi vida y para otras personas. Este hogar, que era cristiano, nunca me voy a olvidar el día que llegué al hogar. Yo lo tengo como grabado en mi mente, que mamá entró por un pasillo largo y mamá me dijo, bueno, Gel, ahora te vas a quedar acá con estos niños, van a ser tus amigos. Y me dijo, las personas con delantal blanco te van a cuidar. Y me dio un beso y se fue. Y en realidad ese beso y se fue, ella vino a visitarme por un corto tiempo y después no la vi nunca más en mi vida. Hasta que llegó el momento que después les cuento. Pero en ese momento me sentí realmente sola de parte de mi mamá y 2 hermanos que yo tenía y un papá que estaba separado de mamá, como dije, pero un papá que viajaba todo el tiempo y yo creo que haber visto a mi papá 3 veces en mi vida. Pero esas 3 veces de ver a mi papá y sus ausencias largas por los viajes, él mandaba unas cartas muy cariñosas al orfanatorio, a mí me las daban para que las leyera, y realmente a veces las llevo y la presento. Esta es una carta del año, el papel amarillo, quiero que vean nada más, es del año 1954, escrita desde Noruega. Y papá me ponía siempre, cuando escribía mis cartas, a las cartas a mí, al principio ponía, querida Hele. Y yo decía, mi papá me quiere, porque él puso querida, y siempre leía con mucha desesperación esas palabras, y el final que él siempre terminaba así las cartas, por siempre tu papito. Y para mí era suficiente porque llenaba mi corazón del amor que papá me mostraba a través de esas cartas cortas pero muy cariñosas. Pero ahí mi papá siempre, que las veces que me visitó, me dijo, Gele, yo pronto voy a comprar una casa y vamos a ir a vivir juntos. Así que la única esperanza que yo tenía era el papá, que me llenaba de cariño, porque me visitaba y me mandaba cartas. Pero en un momento me llamaron de dirección, yo tenía 8 años, me dijeron, bueno, papá falleció, Gele, en Europa. Y yo en ese momento dije, bueno, lo único que tenía que era la esperanza de mi papá, la vida me lo quitaba. Y se hacía añicos ese sueño que yo tenía, el único sueño, añicos delante de mí o delante de mi vista, y con mucha tristeza acepté esa noticia. Pero también en ese momento yo ya había aceptado a Cristo como a mi Salvador, lo había hecho a los 8 años, y en ese mismo instante yo sentí que Dios ocupaba el lugar de la paternidad que me faltaba, porque lo único que yo tenía era la paternidad. Y en ese momento Dios se hizo presente en mi vida y me dijo, Gele, ahora soy yo tu papá, vos vas a ser mi hija, te amo, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y a mí me quedaron esas palabras dentro de mi corazón, y realmente yo ya conocía bastante de Dios, pero me aferré a Dios de una forma súper increíble. Yo creo que Dios hizo algo muy especial en mi vida en esos 8 años de edad. Y una pregunta, sí. Permíteme, porque ahí hay una parte que a mí me conmovió de tu libro ante esa situación, ¿verdad? En cierto sentido de abandono, cuando tu papá muere, cuando ya no has visto a tu mamá por mucho tiempo, la providencia de Dios obra y es como tú dices, Dios te dice, yo voy a ser tu papá, o sea,
Me imagino que el libro se llama Divina Adopción porque tú no tuviste una familia terrenal en ese momento, pero Dios te adoptó como parte de su familia, de la familia de Dios, que eso no hubiera sucedido quizás si tú sigues con tu familia biológica, con tu familia natural. Pero me conmovió el proceso cuando tú describes en tu libro que la señora o los directores del orfanato te dicen, mira, Hele, ahí hay un cuartito donde tú puedes ir, y una vez ya tú conoces, como tú dices, al Señor a los 8 años, ese cuartito se convirtió en ese lugar donde tú podías ir a hablar con ese padre, a orar, a dar gracias por las respuestas a las oraciones que hacías. ¿Tú podrías contarnos un poquito de esa experiencia particular? Sí. Perfecto. Me gusta que me interrumpas cuando voy muy rápido y pararme y que cuente sí. Lo que vos te parece que debo contar, me encanta. Sí, hubo un día en mi vida, yo tenía 8 años todavía, y una celadora que estaba en el hogar, un día me dijo, Hele, yo te voy a dar un consejo, pero me tenés que hacer caso. Así me dijo. Y me llevó hasta un lugar del hogar que era muy grande porque vivíamos muchas personas. Había una puerta cerrada que tenía un cartel que decía cuarto de oración. Y ella se paró delante de esa puerta, se paró enfrente mío, yo era muy pequeña, ella era muy alta. Y me dijo, yo te voy a dar un consejo, Hele, pero vuelvo a repetir, quiero que me hagas caso. Cualquier cosa que necesites, vos podés entrar a este cuarto, pedirle a Dios lo que necesitas y Él te va a responder. Y yo inmediatamente le dije, ¿usted quiere decirme que cualquier cosa que yo necesite puedo pedirle a Dios? Mire que yo no tengo nada, mamá, papá, abuelos, tíos, cuaderno, libro, cartuchera. Yo necesito todo y no tengo una mamá para pedirle. Y usted me está diciendo a mí que Dios me va a dar todo lo que yo le pida. Y ella usó esta palabra y me dijo, absolutamente. Y a mí me quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Y yo les aseguro, te aseguro a vos y a los que están escuchando, que Dios pasó a ser parte integral, completa de mi vida. Yo vivía en el cuarto de oración, porque no era solamente que yo iba, era que yo iba, oraba y veía milagros todos los días de mi vida, porque Dios respondía en forma súper abundante a una niña huérfana que no tenía nada. Y siempre cuento una experiencia que siempre la gente me pide que la cuente, porque la oración era para nosotros algo tan normal como tomar un café cada mañana, que a veces nos levantamos, yo tenía 2 o 3 amigas que eran amigas mías, y a veces decíamos, che, ¿hoy qué le pedimos a Dios? Pues sabíamos que Dios respondía, esa era nuestra vida, nosotros veíamos que Dios respondía. Y un día una de nosotras dijo, ¿por qué no le pedimos a Dios que queremos tener pulóveres grises nuevos bordados? Tenían que ser nuevos porque usábamos siempre ropa usada o los uniformes. Y fuimos, oramos y nos fuimos a hacer nuestra tarea diaria. Y a la semana vinieron 2 o 3 mujeres de una iglesia lejos del hogar y le dijeron a la directora, bueno, venimos acá a avisarle que dentro de 2 meses todas las chicas van a tener pulóveres grises nuevos bordados. Y los tuvimos. Fue la prenda más linda que yo tuve, esa que me regaló Dios en forma tan especial, ¿no? Porque era nueva y la estrenaba yo. Así que, bueno, como eso yo podría contar miles de oraciones respondidas casi al toque, que Dios estaba siempre presente. Saben que la Biblia dice que Dios cuida en forma especial a los huérfanos, y eso es verdad, yo lo viví, y yo aseguro que Dios cuida a los huérfanos en una forma muy cariñosa y muy especial. Así que la oración pasó a ser para mí, esos 14 años yo viví arrodillada. Cualquier cosa que necesitaba, yo iba a ese cuarto y Dios respondía. Aunque algunas veces me decía que no, como siempre decimos, pero miles de veces Él respondía mis oraciones en forma abundante, linda, cariñosa y amable como es Dios. Así que... Y sabes qué, Hele, que pienso también en las madres que se conectan arraigadas. Cuán importante fue la certeza de esa señora que te dijo, entra ahí y ahí te va, tú le pides lo que sea a Dios. Que nosotras podamos, no necesariamente, en tu caso eras huérfana y eso tomó una dimensión preciosa, pero en nuestros niños, esa certeza, órale, que el Señor te escucha, el Señor siempre escucha tu oración y te contesta, como tú dices, sea sí o sea no. Y yo cuando leí tu historia me di cuenta que luego de conocer al Señor, esa oración tuvo un papel central, porque esa relación que tú desarrollaste con Dios
obró en ti, esa relación de intimidad que creció a través de la oración, es lo que yo creo que fue clave y ha sido clave en tu vida. Porque si vemos el mundo en el día de hoy, tú hubieras tenido razones de sobra para ser una persona amargada, resentida, airada, con autolástima, como tú mencionas en el libro, a veces con un vacío de identidad, que es algo que hoy se habla muchísimo, de la identidad, de las emociones, de quién soy. Pero sin embargo, el conocer a Dios y tu vida de oración jugaron un papel trascendental. ¿Cómo tú crees que esa oración diaria fue lo que obró a través de, ¿verdad?, del Espíritu, ese fruto dentro de todas esas cosas, que la gratitud se emana de tu libro, emana de ese corazón que ha sido perdonado, libertado, que ha encontrado ese Padre y que ve, a pesar de las circunstancias tan difíciles, y de que tú dices en tu libro que a muchos niños los venían a visitar, pero a ti nadie te venía a visitar. Tú pudiste ver y sigues viendo la bondad de Dios en tu vida. Sí, yo creo que lo que Dios hizo y está haciendo ahora conmigo es asombroso. Es realmente una vida llevada desde el barco de Europa hasta acá y hasta hoy, que tengo 78 años. Es atrás de otro, episodios tan llamativos de parte de Dios en mi vida que yo traté de seguir, porque a mí en realidad, cuando yo aprendí de pequeña que la oración era tan importante para una vida cristiana y poder superar todos los problemas que uno tiene, para mí la oración pasó a ser como una joya para mí, como una cosa súper necesaria. Y como yo veía, como dije, tantas cosas, pero con el tiempo, como oré tanto en el hogar, y yo seguí la vida de oración cuando salí del hogar, porque a mí era lo que me había sacado adelante, la oración y la lectura bíblica. Leíamos la Biblia en el hogar. Yo aprendí que orar en el Espíritu Santo es tan bonito. Hay un versículo que lo quiero mencionar, dice: y orad en el Espíritu en toda ocasión, con toda clase de ruegos y peticiones. Eso es orar en el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo me enseña cómo orar y qué debo pedir de acuerdo a lo que Dios quiere que cada día yo pida. Y si yo escucho al Espíritu Santo qué es lo que tengo que orar, es seguro que la respuesta viene, porque Dios le dice al Espíritu Santo que tengo que pedir yo. Y yo tengo que tener la sabiduría plena espiritual de saber qué tengo que pedir ese día. Entonces, ¿saben lo que pasa? Se hacen oraciones tan llamativas y tan beneficiosas, porque viste que a veces oramos siempre como loros. Repetimos siempre lo mismo. Y la verdad es que yo aprendo a orar en el Espíritu te enseña, porque el Espíritu está para eso, para revelarnos verdades. Y es maravilloso como el Espíritu Santo me enseña a orar. Yo disfruto mucho, mucho orar en el Espíritu Santo. Es una bendición tremenda. Hay que practicarlo y da muchos resultados. Y la palabra de Dios dice que aun cuando no sabemos cómo elevar esas peticiones, el Espíritu en Romanos 8 dice, las eleva conforme a la voluntad de Dios. Amén. Y esa misma palabra que iba penetrando en tu corazón, y el Espíritu producía en ti, ¿verdad?, ese fruto de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, toda esa bondad de ver la hermosura de una vida que pudo haber sido todo lo contrario. Pero también, Hele, luego de ver conocer al Señor, la oración, ahí tú dices, y es verdad, que Dios te fue llevando como gradualmente. Cuando tú saliste a los 18 años, una nueva etapa, pero aprender a vivir la vida, luego, ¿verdad?, te casas, tienes tus hijos, pero vino una etapa muy importante que tú mencionas, que tú como que al principio decías, no puedo creer que Dios me está llamando a esto, que Dios pone en tu corazón que busques a tu madre y que le extiendas el perdón por lo que ella había hecho. Y a mí me impresionó la forma en que Dios te la puso por delante, te la presentó como, Hele, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y a la vez que nos digas cómo fue ese proceso, porque mira, Hele, yo sé que ya tú eres una señora, pero nosotros sabemos que la Biblia enseña como algo grande en ese texto que dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre, y lo pone como algo
grande. Y el Señor dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Pero eso pasó realmente. Y fuiste tú quien tomaste la iniciativa de buscar a tu mamá, muchos años después. Sí. Bueno, yo ya estaba casada, tenía hijos adolescentes y habían pasado ya casi 40 años o más de 40 que yo no sabía nada de mi familia. Y en un momento... yo era muy feliz ya en ese momento, estaba siendo feliz casada con mi esposo, teníamos casa propia, coche, familia, 3 hijos hermosos, íbamos juntos a la iglesia, buenos trabajos, buena salud, los 5. Era como un momento de muchísima bendición que yo estaba empezando a disfrutar por primera vez en mi vida, de disfrutar de una familia. Y Dios me habla en algún momento y me hace entender que yo debía buscar a mi mamá y perdonarla y hablarle de Cristo, de todo lo que Él había hecho en mi vida, mientras yo no la vi a ella. Y al principio me costó mucho, pero Dios me fue hablando fuertemente, fui entendiendo que tenía que hacerlo. Me gusta mencionar el versículo de Mateo 6:14 que dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará nuestro Padre Celestial. Y yo entendí que debía perdonar a mamá para que Dios me perdone a mí las ofensas y las cosas que uno no hace bien. Así que empecé a investigar dónde estaba mi mamá, la ubiqué, me costó tiempo, me costó algunos días, pero fui a cenar a su casa por primera vez, con mi esposo fuimos solos y me encontré con una mamá casada con un hombre muy amoroso que la quería mucho, vivían bien, estaban bien económicamente y me recibieron con mucho cariño. Mamá hizo una cena riquísima casera, ella cocinaba muy bien y hacía comida alemana como el strudel y el chucrut y esas cosas ricas. Ya había preparado una cena muy rica, así que tuvimos un momento muy lindo, muy difícil para mí. No puedo explicarlo sentimentalmente que fue para mí, porque en mi mente había 20.000 cosas que pasaban y yo no sabía de qué hablar al principio, me costó, pero Dios me fue ayudando, Dios estuvo ahí presente. Tuvimos una cena linda y al final yo le dije, bueno, mami, estoy acá para que podamos perdonar nuestro pasado. Dios hizo un montón de cosas en mi vida que te quiero contar un poquito hoy, y tuvimos una charla linda, oramos juntos y esa misma noche le regalé una Biblia a mamá y a Ricardo, que era su esposo, y ahí empezó una relación hermosa que yo disfruté como 10 años. Pero fue una relación tan nueva para mí a la edad que yo tenía, a la edad de mi mamá, que ya era grande, pero fue guiada por Dios tan preciosamente que nunca jamás me voy a olvidar esos 10 años que aproveché de mi mamá, que disfruté de lo que ella era. Y en un momento mi mamá vino a mi casa, nos juntamos toda la familia, mis hermanos también, y fue una noche especial porque éramos como 20 personas. Era la primera vez que yo tenía a mi familia en mi casa, mis cuñadas, mis sobrinos. Y esa noche mamá lloró amargamente toda la noche, sin parar. Y yo iba a su lado, secaba sus lágrimas y le decía, mamá, no llores más, ya habíamos hablado. No llores, disfruta el momento, mira, tenés toda la familia acá. Pero mamá lloró mucho y se fue llorando esa noche. Pero cuando se fue le dije a mi esposo, ¿te diste cuenta que mamá hoy lloró toda la noche pidiendo perdón por lo que había hecho? Y él me dijo, yo sentí lo mismo, hemos sentido paz en esta noche, en esta cena tan especial. Y a los 2 días el Señor se la llevó a su presencia. Así que fue como un cierre de mamá conmigo de una forma tan llevada por Dios que no puedo explicarlo con palabras. Fue un momento preciosísimo que Dios me permitió vivir. Y yo creo que son como premios que Dios te da cuando obedeces. Yo había obedecido en perdonarla, mamá. Y Dios tiene cosas tan lindas cuando uno obedece y te muestra su favor y sus misericordias en forma más amplia y generosa. Dios nos quiere dar siempre generosamente las cosas, lo dice la Biblia. Él no es mezquino, Él no es de hacer cosas chiquitas. Dios es un Dios de hacer cosas grandes. Lo que pasa es que a veces está esperando que nosotros nos movamos a hacer esas cosas grandes que Él nos pide. No fue fácil perdonar a mamá
y olvidarme de todo el pasado. Pero con Dios se puede. El perdón es un asunto divino, se puede hacer con Dios. Sin Dios es casi imposible. Pero yo tenía a Dios gobernando mi vida y Él me ayudó y lo hice exitosamente y disfruté a mamá esos 10 años que de otra manera no lo hubiera disfrutado. También digo siempre esto, yo no podía haber escrito Divina Adopción si no hubiera perdonado a mamá. Le faltaba el final de la historia. Entonces a veces Dios nos pide que hagamos cosas porque después viene otra cosa y no nos damos cuenta de obedecer a Dios porque después viene algo más grande que vas a disfrutar. Yo les digo a todas las que están escuchando en este momento, Dios tiene cosas tremendas para cada uno de sus hijos. No nos damos cuenta lo que Él puede lograr hacer con nosotras. No somos capaces de esas cosas grandes que vienen cuando uno obedece. Nadie se puede imaginar mi vida hermosa en este momento. A la tercera edad, disfrutando de mis nietos preciosos, disfrutando de este ministerio. Estoy en todos lados hablando, contando esta historia. El libro llega a un montón de lugares que ni me hubiera imaginado. Y Dios está haciendo una obra tan hermosa solamente por haber obedecido y perdonado a mamá. Y quiero recalcarlo eso, porque a veces Dios nos pide y somos lentas en obedecer. Sí, porque me encanta. Ese capítulo de tu libro se llama Libertad y Vida Abundante. Sí. Y en Aviva Nuestros Corazones siempre decimos que llamamos a las mujeres a libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Y eso es exactamente lo que el Señor hizo contigo. Pero también me llamó la atención cuando tú estabas batallando con que si buscabas a tu mamá, la perdonabas, que en un momento dado Dios te la puso en la pantalla de la televisión con tus hermanos. Sí. Y, o sea, como que Dios seguía presionándote, Hele, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y qué buena todo esto que tú has traído para muchas mujeres que tienen un pasado muy doloroso y siguen atrapadas en ese pasado porque no han dado ese paso de perdonar. Muchas veces es pedir perdón, otras veces es otorgar ese perdón, Sí. Pero realmente esa es la verdadera libertad y vida abundante viene después de eso. Mirá, la libertad en Cristo, cuando yo perdoné a mamá, se me fueron un montón de cargas de mi espalda que yo las tenía y a veces no te das cuenta que están, pero estorban al crecimiento espiritual tuyo, a la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay cosas en nuestro interior como la falta de perdón, nos falta vivir la libertad en Cristo, que es fabulosa. Nadie se puede imaginar cómo es vivir en libertad en Cristo. Bueno, en mi caso fue perdonar. Cada uno tendrá su historia y su forma de usar, de ver cómo obtener esa libertad en Cristo, que te da un montón de cosas que ni te imaginas que las puedes tener tuyas. La verdad, nos perdemos, los hijos de Dios y las mujeres y todos los hombres también. A veces tenemos poder almacenado que no usamos adentro. No estamos perfectamente conectados con el Espíritu Santo y el poder de Dios, porque hay cosas que hay que sanar y hay que sacar. Entonces, la libertad en Cristo te abre una plenitud total con la presencia de Dios y toda nuestra parte celestial que la tenemos, las que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Tenemos algo adentro tan poderoso que no sale afuera porque no sabemos cómo hacerlo. Y es fácil, la Biblia te enseña cómo hacer eso, cómo disfrutar de la libertad en Cristo y que tu vida sea realmente poderosa con todo lo que Dios nos puede dar en nuestro interior. Pero hay que trabajarlo eso, mucho. Día por día uno tiene que crecer en este poder almacenado que yo tengo adentro y que no lo estoy poniendo en práctica. Y digo siempre que Satanás está ganando batallas en el mundo y las mujeres que estamos con Dios no estamos listas para salir a batallar a Satanás con fuerza como Dios necesita que lo hagamos, para que nuestra voz sea escuchada y muchas mujeres lleguen al conocimiento de Cristo y disfruten de esta vida que un día nosotros obtuvimos, pero que tenemos que traspasarla a aquellos que no conocen a Dios. El mundo está con muchos problemas, lo sabemos. Dios es la solución para todo, pero tenemos que tener vidas que levanten al mundo que estamos viviendo, porque Satanás está suelto y necesitamos que nosotros seamos llenas de poder para poder decir al mundo quiénes somos y qué luz tenemos. Somos la luz del mundo, dice la Biblia, y hay que demostrarlo. La luz no se pone abajo de una cama, como dice la Biblia, se prende y se muestra al mundo. ¿Por qué somos luces? ¿Por qué tenemos la luz adentro? Y el poder que tenemos en nuestro interior, porque ya que mora el Espíritu Santo y Dios mismo,
no lo estamos demostrando, pero tenemos que hacerlo y luchar para poder obtener esta libertad en Cristo y este poder que podemos tener todas las mujeres. Y dice la palabra de Dios ahí en Juan 14, cuando el Señor se iba, sabía que iba a ser crucificado, Él le dice a los discípulos, miren, les conviene que yo me vaya porque yo voy a dejarles uno que va a morar dentro de ustedes. Y ese poder que tú mencionas, dice la Escritura, que es el mismo poder que operó resucitando a Jesucristo de los muertos. Es mucho poder, mucho poder. Y dice que ese espíritu nos va a recordar, Cristo le dice a sus discípulos, ese espíritu les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Entonces, es un espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo mismo. Pero por eso debemos estar, como tú dices, llenas de la palabra, que esa palabra more en abundancia en nosotros, para que el Espíritu use esa palabra, y eso es lo que realmente nos hace efectivas, poderosas, como tú dices, conociendo al Dios que tenemos y que debemos proclamarlo en un mundo que desesperadamente lo necesita. Hele, y hay otra cosa que me llamó mucho la atención, que también hemos traído en ocasiones en Aviva Nuestros Corazones, y es el poder de las palabras. El poder de vivir con esperanza. A mí me conmovió mucho que en tu libro tú te das gracias a muchísimas personas que venían al hogar y que fueron parte de tu vida, pero también yo pude ver el impacto profundo que palabras de ánimo tienen en momentos en nuestras vidas. Tú sabes que las palabras, a veces hay personas que te derriban. Dice la Biblia que hay personas cuyas palabras son como golpes de espada, pero hay las palabras de los sabios son como medicina. Y tú mencionas elogios, ánimo, palabras que te dijeron, que te ayudaron en tu vida espiritual, emocional, como persona, y que te dieron esperanza en momentos en que quizás estabas muy triste. ¿Cómo tú pudieras animarnos? Porque todo tu libro realmente tiene palabras que animan, que dan esperanza a pensar, ¿verdad? Palabras de gratitud. Yo veo una constante en que tú en el libro piensas lo bueno, lo justo, lo puro, lo que enseña Filipenses 4:8, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. ¿Qué consejo tú puedes darnos a todas, a las que están conectadas, viendo hoy Arraigadas, de cómo las palabras realmente ayudan a transformar la mente, la perspectiva, el corazón, para nosotros ser mujeres que somos de ánimo a otras, no de desaliento? Sí. Bueno, siempre cuento esta experiencia mía. Hay cosas que hacemos en nuestros hogares que no tendríamos que hacer nunca más. Ejemplo, hace unos años yo me di cuenta que era muy rezongona y que no tenía que ser rezongona, bastante rezongona y quejosa. Y en un momento Dios me dijo, bueno, Hele, ¿vos crees que el ser rezongona y quejosa es fruto del Espíritu? Y yo dije, no, Señor, obvio que no es fruto del Espíritu. Entonces me dijo, bueno, tenés que sacarlo porque te molesta en tu vida, en tu hogar. A las mujeres hacemos cosas en nuestros hogares que hay que desarraigarlas por completo. Y yo entendí en ese momento que no me iba a quejar más ni me iba a rezongar. Y me lo propuse y hacía ejercicios, oraba todas las mañanas. Y cuando estaba por quejar me tapaba la boca y decía, no, yo prometí que no lo iba a hacer. Entonces fui haciendo como un trabajo para mí misma hasta que saqué la queja y el rezongo de mi vida. Y entonces yo me di cuenta que si yo estaba mucho tiempo quejosa o rezongando, estaba mucho Satanás en mi casa. No era un fruto del Espíritu. En mi casa todo es todo lo bueno, todo lo amable, todo lo justo. Es difícil en nuestras casas hacer esto, pero no es imposible. Tenemos que practicar estas cosas que dice la Biblia para que en mi casa yo sea un ejemplo y yo en mi casa crezca espiritualmente. La iglesia está bien, hay que ir, pero en mi casa tiene que ser un hogar donde las cosas del Señor brillen, para que después la gente que va, mis hijos, mis nietos, vivan un hogar donde realmente Dios está. Yo no quiero decir que soy perfecta, sigo teniendo mis errores, pero siempre quiero seguir creciendo. Yo desterré la queja y el rezongo para siempre. Y me ayudó Dios, empecé a sentir un montón de cosas espirituales que antes no sentía. Entonces, en la casa, fíjense, cada una de las que están escuchando, ¿qué es lo que no están haciendo bien? ¿Por qué no tienen esa llenura del espíritu y ese gozo que uno tiene que tener? Hay algo que no estamos haciendo bien. Bien, si vos le pedís a Dios que te muestre, inmediatamente Dios te va a mostrar qué es lo que no anda bien.
y enseguida tenés que ponerte a trabajar sobre eso. Ir limando las cosas que están mal, ir de a poquito incluyendo en tu hogar lo poderoso que Dios te puede dar en tu casa, con tu vida diaria y tu familia. Y eso es posible. Es posible. Empiezan a cambiar las cosas. Y la gratitud es parte de esto. Siempre, en lugar de quejarnos, seamos llenas de gratitud. Si yo empiezo a agradecer, yo les aseguro, se va la queja. Se va la queja. Si ponemos una cosa delante de otra que no nos gusta, lo otro desaparece. Y Dios mismo te ayuda, porque Dios ve que vos querés trascender en estas cosas y Dios está ahí listo para ayudarte y sorprenderte. Y de repente te das cuenta que estás llena de gratitud. De verdad es un ejercicio. Agradecer todo el tiempo, no importa que anden mal las cosas. Algo siempre hay bueno para agradecer. Lo que pasa es que siempre exageramos lo malo, pero no, saquemos eso. Hay que agradecer todo el tiempo porque se va la queja y el rezongo. Y así como eso, muchas otras cosas. Y empecemos a sentir como el Espíritu Santo ocupa todo nuestro lugar. El Espíritu Santo tiene un trabajo bellísimo en nuestras vidas. Démosle importancia al Espíritu Santo. La Biblia dice que para decirnos verdades. ¿Sí? ¿Qué decías, Patri? No, que eso de que tú dices, eso la Biblia lo llama, ¿verdad? Despojarme del viejo hombre, vestirme del nuevo hombre. Nunca lo vamos a hacer a la perfección, pero anhelamos serle agradable a Dios, anhelamos que nuestra vida, ¿verdad?, tenga un impacto. Pero, no solamente en nuestro entorno, sino en otros. Pero dando pasos, empezando a dar pasos, vas viendo cómo vas creciendo, vas subiendo escalones y de verdad vas cambiando. De repente te das cuenta, ay, mira, estoy llena de gratitud ahora y me hace bien. Entonces la gratitud es súper importante. Y yo otra cosa que siento en cuanto a mi historia es que yo no puedo otra cosa que agradecer a Dios lo que hizo conmigo. No, es tremendo lo que hizo Dios conmigo. Yo necesito estar agradecida a Él, porque hizo tantas cosas. Yo fui mamá de 3 hijos cuando yo no había tenido amor. Yo fui abandonada. El abandono en un niño es lo peor que le puede pasar, eso yo lo viví. Falta de amor, abandono, abrazos, cariño. ¿Cuántas veces sentía en el hogar que me gustaba que venía la noche para acostarme y llorar sola? Muchas cosas, pero Dios, como vos dijiste antes, siempre fue poniendo pequeñas cosas en mi vida que yo tenía que agradecer. Un ejemplo, esta celadora que me enseñó a orar, una vez vino, ya era de noche, estábamos acostadas, y ella vino, la luz estaba apagada, vino a mi cama, se agachó a mi oído y me dijo, Gele, mañana te voy a llevar a tomar un helado a la heladería. Yo le dije, ¿en serio me va a llevar a tomar un helado? Porque no salíamos del hogar para nada, solamente para estudiar. Y ella me dijo, sí, ya pedí permiso y me lo dieron. Bueno, esa noche yo no dormí pensando en el cucurucho que me iba a comer al otro día, obviamente. Pero esas pequeñas cosas yo tenía que agradecerlas, porque eran las pequeñas cosas que a mí Dios me iba dando a través de los años, a través de tanto sufrimiento. Había una lucecita que se prendía y decía, bueno, Gele, vamos, que ya viene tu futuro y lo lindo que tengo preparado para vos. Dios tiene un futuro fabuloso para cada uno de sus hijos. Dios nunca quiere lo malo para nosotros. El hogar fue una bendición para mí y reconozco hoy en día que si no hubiera estado en el hogar, mi vida no sería la misma, obviamente. Así, cualquier cosa que esté pasando, da gracias a Dios. Hay un propósito. Algo Dios quiere que vos hagas y algo quiere Dios que consigas en tu vida espiritual a través de este momento difícil. Algo viene y no sos consciente, no somos conscientes de la alegría y el gozo que uno siente cuando llegás a eso. Terminó la prueba y llega lo que Dios tiene. Porque es así. Dios te prueba con algún propósito. Todo obra para bien, dice la Biblia. Pero luego viene lo otro. Y Dios, vuelvo a repetir, no es chiquitaje. Dios es grande, poderoso, abundante, generoso. Dios no es chiquitaje. Dios es grande. Amén. Gele, ¿y cuando tú piensas en tus hijos, en tus nietos, y ahora quizás que conozcas tus bisnietos, que es mi deseo para ti, qué legado tú piensas que tú les quieres dejar como mujer, ¿verdad? Además de la historia, pero como de esperanza, de gratitud, como que te recuerden, cuando recuerden a su abuela, a su mamá, a su bisabuela, ¿qué legado tú quisieras dejarles? Bueno, ellos saben y lo dicen, los 7 nietos, que yo oro mucho. Yo tengo una vida de oración, tengo mi cuarto de oración, nunca lo dejé de tener. Yo oro a solas con Dios.
mucho, me comunico con él mucho. Ellos saben que yo oro y cuando tienen algún pedido me llaman, abuelita, ¿podés orar por esto que estoy pasando? Y obviamente la abuelita ora. Pero te voy a contar algo que está pasando con mis nietos. Tengo una nieta que está casada ya, tiene 24 años, se llama Malena. Y ella el otro día, estando almorzando en una casa, estábamos toda la familia, y ella dijo, tengo que contarles una novedad. Y Malena dijo, siento del Señor que tengo que escribir Divina Adopción para Niños. Ella va a escribir, empezó ya a escribir el libro Divina Adopción para Niños, para que niños conozcan a Cristo a través de la historia de su abuela. Así que eso ya está en camino. Y eso me puso tan contenta que no podía creer lo que estaba escuchando. Y mis nietos la verdad, son el motivo para que yo siga mi vida de oración. Cada uno de ellos tiene que aprender lo que es la oración para la vida de ellos. Así que Malena está trabajando con su libro ya, y para mí lo mejor que les puedo dejar a mis nietos es la vida de oración y la lectura bíblica. Siempre refuerzo esto también, Patricia, la gente no lee la Biblia. Y la Biblia, digo esto siempre, la Biblia te da poder y la oración es el arma más poderosa que tenemos. Yo debo leer la Biblia, les digo a mis nietos, la Biblia hay que leerla a fondo, porque la Biblia dice que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos. Si no entra de esa forma la Biblia en mi corazón, ¿para qué la estoy leyendo? Cada vez que la leo tiene que ser una espada que entre y transforma mi ser interior. Eso dice la Biblia. Sí, y no lo hacemos así, se lee poco la Biblia, hay que leerla todo el tiempo. Te vas a dormir la siesta, lee un salmo, te levantas a tomar mate, lee otro salmo. Es continuo, la Biblia te ampara de muchas cosas que te pueden pasar. Es fabuloso leer la Biblia y tener una vida de oración en el Espíritu. Y vivir... Es la única manera que podemos conocer a Dios realmente, y en esta oscuridad de este mundo, lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Claro. Mira, Hele, y tú me comentaste, hablando de este tema del crecimiento espiritual día a día, de conocer a Dios más profundamente. Tú hablas de esto en tu libro, ¿verdad? Y de esa relación con Dios que debemos profundizar. Y tú me comentaste que hay un nuevo libro que tú estás sacando que tiene que ver con la devoción a Dios. ¿Tú puedes comentar un poco acerca de eso? Porque quizás nuestras oyentes quieran conseguir no solo Divina Adopción, sino el otro libro también. Claro que sí. Bueno, así como Divina Adopción tuvo tanto éxito, me empezó a conocer mucha gente. Entonces yo hace 6 años que mando un audio por WhatsApp que dura 2 minutos, de lunes a viernes. A través de esos WhatsApp, un montón de gente se agregó a mis conocidos. Tengo una página web que se llama Mujeres Reales, que pueden mirarla cuando quieran, pero a través de esos audios que yo los tengo escritos, yo los escribo y después los mando, salió el libro que se llama Día a Día con nuestro Divino Padre. Pusimos Divino Padre relacionándolo con Divina Adopción, ¿no? Y es un libro que recién sale. Voy a hacer la presentación el 29 de noviembre, ahora dentro de 2 semanas, pero se está vendiendo ya un montón. Y les aviso a las personas de otros países que no viven en Argentina que esto está en Amazon. Lo podés conseguir virtual o en papel. Yo voy a mandar en cualquier momento en las redes esto que ya está ocurriendo. Lo pueden comprar en cualquier lugar a través de Amazon. Y en realidad es un libro de 366 devocionales donde vuelco muchas cosas que están en el libro Divina Adopción y de esta vida espiritual tan hermosa que Dios nos ofrece tener. Dios es tan fabuloso. Dios es tan extremadamente amoroso. Dios nos abraza cada día, cada mañana. Nos dice a sus hijos, vamos, vamos, tenemos que hacer las cosas bien. Yo estoy acá para ayudarles, para darles poder, para guiarlos. Les dejé al Espíritu Santo, como decías vos, aprovechen al Espíritu Santo. Tengan vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Levanten el nombre de Cristo. Hagan todo lo demás que haga falta, pero en primer lugar, pongan a Dios y lo demás se añade con riqueza espiritual en los cielos, en las huestes celestiales. La verdad que tenemos tanta riqueza que no nos damos cuenta. Dios nos quiere dar mucho más de lo que estamos viviendo ahora, mucho más. Pero es asunto mío obtenerlo.
Dios no baja del cielo y te llena de tus favores. Vos tenés que obtenerlos a través de la oración y la lectura bíblica y tu crecimiento espiritual, y usando ese poder interno que tenemos, que es súper grande y que no nos damos cuenta que lo tenemos. Amén. Mira, Hele, ya para finalizar, para ir cerrando, ya el mensaje, yo te iba a pedir que dejaras un mensaje, pero ya el mensaje para mí fue claro, es orar y la palabra de Dios, la centralidad de esas dos cosas en la vida de toda mujer, que es lo que realmente, a través de lo cual vamos a encontrar no solo verdad, esperanza y gozo, sino libertad, plenitud y abundancia para poder vivir una vida que muestre esa gratitud que es el fruto del Espíritu. Pero yo quisiera pedirte que si tú pudieras cerrar orando por aquellas que están conectadas, que quizás están atravesando momentos de dolor, momentos de abandono o momentos de incertidumbre, o tienen un pasado del cual no han podido realmente salir de una manera que encuentren esa libertad para llegar a esa gratitud, esa esperanza, ese ánimo, que tú pudieras orar por ellas, por nosotras, y que seamos mujeres que mostremos gratitud y esperanza que solamente se encuentra en Cristo. Claro que sí, voy a hacer oración. Pero antes de orar, el título del libro es este. Si usted pone este título en Amazon, ya lo puede obtener. Vamos a orar. Padre amado, Dios eterno, príncipe de paz, gracias, Señor, porque puedo hacer esta oración con estas hermosas amigas que están escuchando y están en conexión en esta mañana. Gracias, papá, por lo que vos sos para cada una de nosotras. Gracias, papá celestial, porque sos tan tremendamente de bendición para nosotros. Ayúdanos a tus hijas en esta mañana a entender el plan tuyo para cada una de nosotras. Para mí fue el que conté, con algunas cosas que pude contar en este tiempo. Pero bendice a cada mujer que está escuchando, que busque su plan para la vida de ellas, para que así puedan llevarlo a cabo con tu ayuda, con tu bendición extrema, que ellas puedan vivir este momento especial, aunque estamos en la tierra, vivir como Dios nos manda, llenas del Espíritu Santo y compartiendo con aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, cuánta necesidad que hay. Pero primero ayúdanos a ser fuertes a nosotros, por dentro nuestro, que podamos vivir esta experiencia con vos día a día en nuestros hogares. Ayúdanos a crecer cada día espiritualmente. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a leer la Biblia como corresponde, que esa palabra tuya sea viva y eficaz en nuestros corazones, tan fuerte que nos transforme en esas áreas débiles que tenemos, que nos ayudes a vivir en el Espíritu a través de la oración y la lectura bíblica. Ayúdanos a vivir reconociendo al Espíritu Santo que nos guía en cada detalle, nos ayuda hasta a orar, que sepamos usar al Espíritu Santo como corresponde, Señor, que sea parte de nuestra vida. Y en realidad es parte porque vive dentro nuestro, pero que sepamos que lo tenemos para ponerlo en práctica. Señor, gracias por este momento hermoso. Bendice cada hogar de cada mujer que está escuchando esta preciosa historia. Señor, esta preciosa historia que tuviste conmigo y que todavía tenemos que terminarla juntos hasta que yo me vaya al cielo. Eso estoy disfrutando ahora, mis últimos años acá, hasta encontrarme con vos en el cielo. Y que cada mujer que escuchó esta historia sea tocada fuertemente por tu poder y podamos transformar esas áreas débiles para hacernos fuertes y poderosas, como le dijiste a muchos hombres de la Biblia, que seamos fuertes y poderosas. Nadie puede contra nosotros, dice la Biblia, porque Satanás ya está vencido. Y queremos compartir eso también. Ya fue vencido Satanás en la cruz y nosotros tenemos victoria a través de nuestro amado Salvador que nos ama. Gracias, papá, porque sos un papá tan hermoso. Yo te alabo en esta mañana. Te alabo, te doy toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Todo eso te mereces vos, sos el único. No hay otro como vos, papá, no existe. Por eso es que nos encanta estar con vos, Señor. Llená nuestra vida en esta mañana, llenanos, haz eso y que podamos sentir la llenura del Espíritu Santo en este día.
y que empezamos a caminar para ser transformadas día a día hasta que el día es perfecto, que es cuando nos vengas a buscar. Ahí ya vamos a haber sido transformadas por completo. Qué hermosa la obra tuya. Gracias, Señor. Nos ponemos bajo tu control, todas las que estamos escuchando esta hermosa historia, para que vos hagas milagros y maravillas en nuestra vida. Ya lo hiciste hasta ahora, pero queremos más de vos. Y estamos dispuestas a trabajar nosotras junto a vos para lograr lo que vos querés de nuestra vida. Gracias, Padre amado, por este hermoso privilegio que me diste en esta mañana. Gracias. Mi corazón rebosa de gozo en este momento. Hago esta oración en el nombre amado de Cristo Jesús, quien pronto toda rodilla se ha de doblar ante Él, porque dice así la Biblia. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Heli. Ha sido un verdadero placer compartir este momento contigo y yo sé que para nuestras oyentes también. Así que esperamos que sea quizás el primero, pero no el último. Claro. Que podamos volver a tener. Ojalá, sí, ojalá. Que podamos volver a tener. Me encantaría. Muchas gracias por la invitación. El versículo para esta semana está en 1 Tesalonicenses 5:18, que dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y los recursos para recomendar son dos. Tenemos el libro de Hele, Divina Adopción, que me imagino, no sé exactamente cómo lo pueden conseguir, pero me imagino que quizás en Amazon. Este es su libro. Y tenemos este libro de Nancy, Escoge Agradecer, que es un clásico y es excelente. Ambos materiales son excelentes. Uno es la biografía de Hele y el otro es el estudio bíblico de Nancy. Y queríamos despedirnos, pero antes de despedirnos y de darles las gracias por acompañarnos en Arraigadas este viernes, queríamos decirles que la próxima semana no habrá Arraigadas el viernes porque es el fin de semana de Acción de Gracias. Así que Arraigadas de este viernes les sirve para este y para el que viene. Gracias por estar con nosotros una vez más. Que Dios las bendiga.